Podbox. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí en A Toda Mente. Muy emocionada de este episodio que vamos a tener hoy para poner sobre la mesa temas súper relevantes, desde la experiencia maravillosa y el amor por compartir que tiene mi querida Silke, y lo voy a decir con mucho esfuerzo, Lupsic, ¿ok? Muy bien. Que es un apellido muy nice. Y entonces vamos a hablar hoy de síndrome de Down. Vamos a poner sobre la mesa mitos, realidades, inclusión. Creo que hay muchas cosas que podemos compartir, que podemos poner al servicio de ustedes, justamente con la intención de que seamos de corazón mucho más inclusivos, con buenas prácticas, y que verdaderamente nuestro querer se convierta en acción y no se quede solamente en un tema de ideación. Bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Ay, al contrario, gracias por la invitación, Adri. Es un placer estar aquí. De verdad te lo agradezco. Pues vámonos al principio, amiga. ¿Qué onda? ¿Cómo empezó esta aventura? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Supiste? ¿No supiste? ¿Qué onda con Matías? Matías, tu hijo. Bueno, pues mi primer hijo, que se llama Matías, nace hace 13 años y nace con síndrome de Down. Y cuando nace en el hospital nos toma... ¿Tú no sabías antes? No sabíamos antes, Okay. porque no nos hicimos en su momento las pruebas que normalmente te dan un indicativo si una persona viene con síndrome de Down o no. No las hicimos y nos toma completamente por sorpresa. Nosotros hasta entonces nunca habíamos tenido interacción con personas con discapacidad o la poca información que teníamos era la que los medios de comunicación pues te alimentan, ¿no? Que te van dando narrativas hasta la fecha en donde te dicen que las personas con discapacidad o con síndrome de Down no son capaces de hacer nada y son pobrecitos y qué pena, y todo como que esta imagen fatalista que son las narrativas que te alimentan. Entonces pues te da mucho miedo, ¿no? Porque te da mucho miedo, uno, porque es normal que tengamos miedo a lo que no conocemos, pero por otro lado, por estas narrativas, falsas narrativas que te alimenta la sociedad y que te alimentan los medios y que pues te dan un pavor. Un panorama terrible. Sí, un panorama terrible. Y por eso te agradezco muchísimo que estés aquí. Además creo que nos fuimos muy al grano, perdón, pero es que teníamos ya un rato de estar platicando para dónde queríamos hacerlo. Y un poco de lo que yo pensaba cuando imaginaba este episodio, amiga, es justamente este punto de quiebre, déjame llamarlo así. Desde la información que tienes, que no es correcta, ¿no? Desde los términos correctos para dirigirnos al síndrome de Down, desde hay que hacerse pruebas o no hay que hacerse, desde por qué no nos las hacemos, desde todos estos miedos que pueden venir atrás de esto, y que no solamente tiene que ver, corrígeme, con un tema del aquí y el ahora, sino del allá y entonces, porque claro que hay una preocupación, ¿no? De, ok, mientras yo esté, apoyo con todo esto, pero ¿y cuando no? Y creo que hay muchas cosas alrededor. Uh-huh. Déjame regresarme un momento. Decías, nosotros no nos hicimos pruebas ni nada. ¿Había la opción? ¿Habías decidido que no? ¿O por qué fue? Ni siquiera surgió. Yo pues, no me acuerdo si me hice con mis hijos, la verdad. Hasta que me quedo pensando, no lo sé. O sea, yo sabía que había pruebas. Le pregunté a mi ginecólogo de entonces y me dijo, bueno, pues es que las pruebas nada más es una estadística, nada más te da como una referencia, pero no es definitivo. Okay. Entonces, un poco él decía, pues ¿para qué te la haces? O sea, si no te va a dar un... Pero al final... Luego descubrí que ese ginecólogo era muy religioso, entonces como que no quería poner ni siquiera en cuestionamientos sí. La vida. La vida, ¿no? Y eso sí me molestó después, pero porque no me dio como las... O sea, no estaba basado en un criterio de, mire, esto es lo que hay. No te dio alternativa, no me dio amiga. Alternativa, o sea, y pues ustedes tomen una decisión. Sino como que lo hizo como con maña, ¿no? Entonces eso no está padre, pero no importa, ese no es el punto. O sea, hoy en día se hacen las pruebas genéticas y se llama el triple marcador y el cuádruple marcador, y entonces sale una estadística si puede venir el bebé con algún tema genético, y pueden ser diversos temas genéticos. Uno de ellos es el síndrome de Down, que es la trisomía 21, o sea, tres cromosomas en el 21, todos tenemos 2. Y
Y la idea es como, pues, tener una idea primero, si viene con algún tema genético y algunas cosas que en el embarazo se pueden como mejorar. Ok. Y en segundo lugar, pues ya que cada quien toma una decisión si quiere tener o no al bebé, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo que pasa mucho es, por ejemplo, en países primermundistas, en donde digamos que los servicios de salud están al alcance de todas las personas. Entonces a todas las personas se les hace un estudio durante el embarazo. Pues muchos niños y niñas con síndrome de Down nunca nacen, ¿no? Entonces, porque pues se toma la decisión de no tener a esos bebés. Lo cual también pone en riesgo a la población con síndrome de Down en general en el mundo. Completamente, amiga. Y los que sí nacen y los que sí existen, pues si dejan de nacer cada vez va a ser más difícil que se les dé la atención adecuada médica, social, que haya legal, acciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se convierten cada vez más en minoría con estas prácticas, ¿ok? Sí, claro, o pues desaparecen, tienden a desaparecer, ¿no? O sea, creo que la cifra en Dinamarca es como, o sea, no hay personas con síndrome de Down, o nacen el 1% de personas con síndrome de Down. Pero bueno, eso es... Pero es fuerte, pero la reflexión es fuerte porque pues dejan de existir y no... sí, dejan de existir, así es. Así es. Y entonces nace Matías. Y dijiste hace ratito algo que me gustaría que la gente que nos escucha y nos ve haga conciencia, porque te dije Mati. Uh-huh. Y me gustó que me dijiste Matías, ¿no? Más allá del diminutivo. Y me gustaría que dijeras por qué, porque me parece que está bien padre. Bueno, para empezar, Matías tiene 13 años, ¿no? O sea, ya no es Mati tampoco. O sea, no, ya no es un niño, es un puberto, entrando a la adolescencia, que ya tiene bigotito, ¿no? Sí, entonces, güerito, por cierto. Ajá. Entonces, como que ya usar los diminutivos a esa edad, pues, por un lado, creo que ya no corresponde, pero por otro lado también hay este mito y estereotipo en donde se ven a las personas con síndrome de Down como niños eternos, ¿no? Como ya tienen 30 años y le siguen diciendo angelito y ay, mira qué bonito. Y la verdad es que eso le limita el acceso a sus derechos básicos, porque pues a los ángeles no les dan trabajo, a los ángeles no los aceptan en la universidad, a los ángeles no. Sí. Y no corresponde que el hecho de que a un adulto con síndrome de Down lo sigas tratando como niño, ¿no? Porque si no, pues... Lo limitas más, ¿no? Lo limitas más. Entonces, en ese sentido, como que no me gustan los diminutivos. Obviamente no voy a andar por la vida diciéndole, no le digas así, se llama Matías, y si no, te voy a matar. O sea, no. Pero si me preguntas, ¿está bien que le diga Mati? Pues te diría, pues no, prefiero que le digas Matías. Y me encanta, porque además, ¿sabes qué? Creo que esto es parte de esa conversación, ¿no? Poder de manera bilateral decir, me siento cómodo diciendo esto no se dice así, mejor ayúdame con esto, porque eso es parte incluso del lenguaje inclusivo en este sentido. Si yo lo trato con diminutivo, pues tampoco lo dejo crecer en cosas que sí puede ir avanzando, y le quito posibilidades en escenarios que sí puede ir accesando. Sí, mira, lo que nos pasa a todos estos, traemos sesgos inconscientes que vienen desde dónde nacimos, desde cómo nos educaron, a qué escuela fui, qué religión me enseñaron. Entonces, todo lo que no esté de acuerdo a eso que nos enseñaron desde que nacimos, pues lo rechazamos directa o indirectamente, ¿no? Sí. Entonces, es normal. El desconocimiento lleva al rechazo. Sí, y es normal que tengamos miedo, que no sepamos cómo. Y el tema de discapacidad, desafortunadamente, durante muchísimo tiempo, siempre ha estado en una posición como en donde se trataba y se veía como, o sea, a ver, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad existe desde el 2000, o sea, ¡qué ¿sabes? Poquito tiempo! Es muy poco tiempo, y antes de eso, pues, o las personas con discapacidad eran exterminadas porque no generaban ningún valor de la vida son terribles. A la sociedad, y después pasamos a un esquema médico en donde decíamos, ok, las personas con discapacidad están mal, ellos tienen que curarse o tienen que sanarse para poder ser parte de esta sociedad, a una visión de derechos humanos donde nos encontramos hoy en día, en donde es un tema social, ¿no? La discapacidad es las limitantes que existen de una persona que sí tiene ciertas limitantes
de su nacimiento, no todas son de nacimiento, pero y es su interacción con las barreras del entorno. O sea, ¿a qué se refiere eso? Sí. Técnicamente una persona usuaria de silla de ruedas no es que no pueda subir a un segundo piso, es que no hay el acceso para que suba a un segundo piso, ¿no? Y en nuestro país, ¿de qué me hablas? No hay ni banquetas, ¿no? De pronto es, claro, tienes una silla de ruedas y no tienes ni siquiera cómo bajarte de la banqueta. Exacto, entonces más bien el tema es la barrera del entorno no permite que esa persona pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Entonces de estas barreras existen muchas, o sea, están las barreras físicas, que es como el ejemplo de las banquetas, el ejemplo del elevador, están las barreras de procesos, ¿sabes? De, no, ese niño con síndrome de Down no puede estudiar acá. No, o sea, sí puede. Lo que y quiero pasa... detenerte ahí para preguntarte algo, pero me hace súper importante lo que estás diciendo. Amiga, ¿cuál es el término correcto? Y más que conceptualizar, me encantan los conceptos, pero más que conceptualizarlo es un afán profundo de entenderlo. Uh-huh. El síndrome de Down particularmente, ¿es un tema de discapacidad o de capacidad diferente? Discapacidad. El término correcto es siempre anteponemos a la persona. Sí. O sea, es primero... La persona en el centro, sí. La persona en el centro, sí. Y entonces siempre vamos a decir persona con discapacidad. Sí. Persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual. Se dice discapacidad porque es una definición, o sea, sí. Capacidades diferentes, pues no sé, tiene Superman y exacto. Tiene Batman y tiene la Mujer Maravilla, ¿no? Y además pero la capacidad diferente, perdón, tiene que ver con esto que decías, como hasta con inteligencias y talentos distintos. Y yo te me decía una amiga que tiene un hijo con autismo, me decía, Adri, es que yo tengo que hablar de discapacidad, particularmente hablando de la condición de su hijo. Me decía, porque de veras, él no va a poder hacer una serie de cosas y está discapacitado para poder enfrentar ciertas situaciones de la vida. Y a veces la gente en un afán de ser suave y medular, claro, ¿no? Irregular, claro. Dice cosas que no son, y más que por lo conceptual, no puede hacer las acciones de apoyo necesarias. Y entonces ibas a hablar de la parte de procesos. Sí, no te interrumpí. O sea, y quedémonos tantito en el lenguaje porque como que un poco, o sea, el lenguaje se convierte en realidad. Completamente. Y entonces tú, si no usas un lenguaje apropiado, sí. Pues también estás eliminando lo que sí es, o estás poniendo un valor o un juicio falso a una persona, ¿no? Sí. Entonces, y el lenguaje evoluciona. O sea, hay muchísima gente quejándose hoy en día de que, ay, ¿cómo voy a usar la E y no sé qué y no sé cuánto? A ver, las sociedades evolucionamos, la vida evoluciona y por lo tanto el lenguaje también tiene que evolucionar. Me encanta, y define la realidad. Y se vale que a veces no sepamos cómo decir o cómo referirse a, pero siempre yo creo que hay que ponerse en una situación de respeto, o sea, y de siempre pensar primero en el individuo, o sea, ¿quién es esta persona? Y bajo esa primicia ya empiezas a preguntar sobre el lenguaje y demás, y eso también es para las personas de la comunidad LGTB o para cualquier persona que no pertenece a donde yo pertenezco o que no es de la misma comunidad, pues es siempre desde una posición de respeto y desde una posición de estoy hablando con una persona. Sí, amiga, y eso, como bien decías, la palabra define la realidad. La forma en la que nos miramos, interactuamos, nos respetamos, nos cuidamos o no. Entonces es muy importante hacerlo de manera correcta. Entonces cuando me dicen, ¿cómo le digo? Entonces la primera pregunta que yo siempre les hago, pues ¿cómo le dices a alguien que no conoces? O sea, ¿cómo le dices a la señora que acaba de llegar, o al señor, o al director que no sabe su nombre? No, pues señor, director, disculpe usted, oye, chavo, igual. O sea, les vas a decir igual. Lo mejor es que le digas por su nombre, ¿no? Uy. Si no te lo sabes, pues cómo le dices a cualquier otra persona, ¿no? Entonces un poquito es como, siempre regresemos como si no tuviera discapacidad, o sea, ¿cómo trataría yo a esta persona? Y eso va para todo. Híjole, me encanta. Para todo, o sea, para cómo la trataría para darle trabajo, para aceptarlo en la escuela, para hacerle una entrevista, para igual, ¿no? Me encanta, Silke. Entonces, de verdad, tengo emoción en esta claridad. O sea, creo que uno de los mensajes que deberíamos quedarnos principal, o sea, bueno, hasta este momento de este episodio es, por favor, antes de pensar cómo le hago, ¿cómo lo harías? Hazlo como lo harías si no tuviera esta condición. ¿Cómo le dirías? Niño, señor, señora. Normal, pues. Normal. ¿Cómo lo harías tú? Normal. Y también no
como que nos vamos al extremo, ¿no? O sea, si yo entro a un elevador y, o sea, yo soy una persona, pues, la neta no saludo a nadie en el elevador. Pero, pues, no porque entre una persona con discapacidad voy a decir, ay, ahora sí voy a saludar, ¿sabes? O sea, ¿cómo serías? ¿Cómo eres con todo el mundo? Porque también las personas se dan cuenta de esto. Y las personas que tenemos que ver con la comunidad de discapacidad, pues apreciamos esa sinceridad y esa transparencia. Y entonces, cuando tú lo haces con esa apreciación y con ese respeto, no hay pregunta que no sea válida. O sea, me puedes preguntar lo que quieras, ¿sabes? Pero desde el respeto a la persona, al individuo, a la vida, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, en ese sentido, por supuesto, hay términos muy específicos que escuchamos todo el tiempo, que es, por ejemplo, una que se usa mucho es capacidades diferentes, o es que son los niños especiales. Yo creo que todos somos especiales. Ay, es que como tú tienes un hijo con discapacidad, entonces eres una mami especial. Yo creo que todas las mamás... Entrar hasta mami ya me genera un poquito como de comezón, sí. Pero... puede ser, pero todas las mamás yo creo que somos especiales. Sordomudo es otro que se usa muy frecuente para referirse a una persona con discapacidad auditiva, y el término correcto es sorda, o sea, porque algunas personas sordas son oralizadas, algunas no, no quiere decir que no tengan lenguaje, ¿no? Algunas sí, algunas no, pero no son mudas, son sordas, y es así, y tampoco es sordito, cieguito, o sea, todos esos diminutivos que tratan como de contener, pero ni siquiera es que contengas por el otro, contenes tu incapacidad para procesar al otro. Claro, es más como tu miedo, sí, tu incapacidad que el de la otra persona, entonces... Y tu miedo para ser o por ser adecuado, ¿sabes? Sí, y otra lo vez entiendo. El respeto, no, pero es que lo decías hace rato, por eso me encantó, es que el respeto es respeto, y si la persona está en el centro y tendría que portarme exactamente igual, debería de dejar de verte como si te tuviera que contener y ser particularmente cuidadosa. O y rechazo, ser particularmente... Claro. No, o sea, como que también en la comunidad LGTB, pues tendemos también como un poco a tener miedo, o a rechazar, o a juzgar. Sí. O me ha pasado que, por ejemplo, en los grupos donde estoy de mamás con hijos con síndrome de Down, de repente llegan mensajes en contra de la comunidad LGTB, y como que dices, ¿por? O sea, no estás como peleando y luchando por la inclusión de tu hijo con discapacidad, porque invalidas la inclusión de otras personas, ¿no? Es que inclusión es inclusión. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y justamente el término de inclusión para mí es aceptar que todas y todos somos diferentes. O sea, todos tenemos los mismos derechos, pero todos somos diferentes. Porque también escucho mucho esto de, es que todos somos iguales. No. Todos y todas somos diferentes, y gracias porque a ahí que toca el concepto de diversidad. Si fuéramos iguales, ¿de qué diversidad hablamos y qué aburrición? Por supuesto, toca asumir la diferencia. Ahora, la diversidad existe en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y el tema es que la diversidad per se no sirve de nada si no está el ingrediente de inclusión, y el ingrediente de inclusión habla de respetar esas diferencias y abrazarlas como algo positivo, porque estamos acostumbrados a decir, no, lo diferente es malo, y lo diferente no es malo, porque si no, no seríamos exitosos como sociedad si todos fuéramos iguales, ¿no? Sí. Entonces es como enseñamos a nuestros hijos a ver las diferencias como algo positivo. Es qué lenguaje usamos en nuestra casa. Y si no tienes hijos, cómo nos expresamos todos los días, o sea, cómo nos expresamos en el trabajo. Y lo hablo desde hijos, porque ahí empieza la educación. O sea, completamente. Cuando tú escuchas que un niño le dice algo a otro niño, no es el niño. O sea, es la mamá, el papá, lo que oyó en su casa, ¿sabes? Y estamos muy acostumbrados a poner un juicio de valor a muchas cosas. Ay, qué gorda, ay, qué flaca. O sea, ya hoy en día, con los temas en la adolescencia, tenemos que tener mucho cuidado nosotras como mujeres, como mamás, cómo nos referimos a nosotras mismas, ¿no? Sí. Y usar estos términos, porque entonces eso lo están escuchando nuestros hijos constantemente, ¿no? Completamente. Entonces, y yo decía un poco de los hijos, porque a lo mejor yo soy de los que no voy a tener hijos, no quiero. Pero todas estoy en este contexto donde tengo que ser una persona que abrace la diversidad, que acompañe la inclusión. ¿Sabes? Sin duda. Y que eduque a mi compañero de al lado, sin duda, al señor de la tienda, ¿sabes? Con mi actuar, que sea modelo de eso. O sea, este modelo que queremos tener con los hijos
convirtámonos en personas que somos modelos en todos lados, aunque nadie nos vea. No sé si me estoy explicando, sobre todo de esto que tenemos que transicionar, Silke. Sí, o sea, sin duda, y es como, ¿cómo quiero yo ser tratado? Así debo de tratar a los demás. Sí. Y un poco es esta, o sea, la empatía es como ponerme en los zapatos de la otra persona. Y es muy diferente a la simpatía. Completamente. La simpatía es más como, híjole, qué bueno que no soy tú. ¿Sabes? Es como ese de, fiu, qué bueno que no tengo un hijo con discapacidad y que no se me dice, ay, pobrecita de ti. Eso es como la simpatía y pone a la persona como muy por eso. La empatía es como, igual y no tengo un hijo con discapacidad, pero a lo mejor se me murió mi mamá y tengo ese duelo de pérdida y puedo empatizar con tu sentimiento y por lo tanto lo voy a respetar, ¿sabes? Sí, para mí la empatía tiene que ver con reaccionar en consecuencia a la emocionalidad del otro. Exacto. No soy yo el centro un poco es el otro. Y a veces no sé qué decir, pero un Kleenex viene bien. Pero a veces no sé qué decir, pero una agarradita de mano viene bien. Exacto. Y a veces no sé qué decir y mi silencio, pero mi mirada no enjuiciadora ni con signo de interrogación viene muy bien. Y si no tienes nada que decir, no digas nada. Ajá, o sea, viene muy bien. Calladito, o sea, a veces exacto, o sea, lo que bonito. la gente necesita cuando pasa por un momento difícil es eso, saber que no estás solo. Ya, no estás solo, aquí estoy, ya. Es que no sé qué decir, no digas nada, o sea, simplemente dile aquí estoy. Y es justo lo que decías hace ratito, en donde decías que muchas personas se alejan de una persona cuando no sé, llega un familiar con discapacidad y no saben qué decir, pues no digan nada y simplemente sigan tratando a la persona por igual. Y sí, cuando llega o sea, recibes la noticia de tener un hijo con discapacidad, pues sí es un momento muy complejo, porque tus expectativas eran otras. Por supuesto. Y si estás muy bajoneado y si estás muy triste, pero lo que además no sabías, no sé si me explico, porque a lo mejor si sabes y decides. Ay, esa es la pregunta del millón. Nunca, ¿no? O sea, no, sin duda. No sé qué sea mejor saber o no saber. Me o sea, queda claro. Eso no tengo. Y yo tampoco tengo respuesta, pero puedo pensar que no es un 2-3, ¿no? Pero en un 2-3 debe ser profundamente fuerte y una revoltura de todo. De todo. Y también, o sea, lo que sucede mucho es como la gente como que tiende a dar estas frases de, ay, Dios manda las batallas a sus mejores guerreros, o tú eres una mujer muy fuerte y si puedes con esto, puedes con todo. Y la verdad, cuando estás pasando por un momento de duelo, de tristeza o de lo que sea. Mira, del duelo por la expectativa, ya con eso. Sí, o sea, no quieres escuchar eso, la verdad. Entonces, o sea, cuando me preguntabas, o sea, ¿qué le digo y cómo le doy apoyo a una persona que acaba de tener un diagnóstico de discapacidad y todo eso? Es simplemente sigue siendo su amiga, su amigo, dile aquí estoy para lo que necesites y no des opiniones, o sea, porque ni eres completamente, ni eres doctor, ni eres ni aunque genetista, ni eres. Además, los doctores luego son los que los peores diagnósticos dan. Pero, o sea, eres amiga, amigo y sigue comportándote como tal, ¿sabes? Y todo el mundo tiene una opinión cuando nace un hijo con discapacidad, todo el mundo quiere decir algo, no digan nada, hombre. Sigan siendo esa persona de apoyo, esa persona que está ahí y que está ahí incondicionalmente. Punto. Ya cada familia irá pidiendo como el apoyo que requiera, irá buscando el apoyo que requiera, ¿no? Lo dices con tal claridad que no puedo más que sentir admiración, amiga. Oye, déjame regresarme a algo. Hablabas de estas limitantes en lo físico. Y también decías en los procesos. Entrabas un poco a lo educativo. Las barreras, ¿no? O sea, barreras. Un poco las barreras que existen en el entorno, pues bueno, están las barreras físicas, la de los procesos, que es, si yo no puedo, por ejemplo, un chico con síndrome de Down puede perfectamente aprender lo mismo que pueden aprender los demás chicos, pero necesita un proceso diferente, necesita unos ajustes a lo que está en el salón. Por ejemplo, los chicos con síndrome de Down aprenden mucho por imágenes. Entonces, si les pones y leía que la onda es visual, ¿no? Es más visual. Entonces, si tú en el salón haces ciertos ajustes donde estás poniendo un concepto que están aprendiendo los alumnos y le pones la imagen, por un lado va a ayudar al chico con síndrome de Down a aprender, pero también va a ayudar a muchos. Por supuesto. Todos aprendemos mejor. Y somos la gran mayoría somos visuales. Somos visuales, es mucho más fácil que un niño aprenda a través de imágenes. Entonces, esos ajustes ayudan a toda la comunidad.
Y el tercer como que... Y no están en todas las escuelas, amiga. No, o sea, ahorita vamos a eso, pero la tercera barrera que existe es la barrera de actitud. O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Qué actitud estoy teniendo yo hacia las diferencias de las demás personas? Y eso es algo social, es algo que viene de nuestros sesgos inconscientes y es algo que se vale, pero no se vale no hacerse consciente y hacer el cambio necesario para empezar a tener. Ponme un ejemplo. O sea, te lo entiendo, pero quiero que quien nos escuche le quede clarísimo. O sea, a mí me dijeron que las personas con discapacidad no eran capaces de hacer absolutamente nada, entonces en el momento que yo veo a un niño con síndrome de Down en mi salón, yo digo, uy, este va a perjudicar a todo mi salón. Y eso es completamente falso, ¿no? O sea, es un poco de, no, sí, es diferente a todos los demás, aprende a un ritmo diferente y no le estás haciendo un favor poniéndolo en tu salón. O sea... Déjame poner otro ejemplo actitudinal y tú dime. Híjole, es que si lo invito aquí a comer a la casa y a jugar, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo trato? Pues, ¿qué? Pudiera ser también uno, sí, ¿no? Sí, claro, o sea, es como ese miedo de que no sabes qué hacer, sí, nunca. ¿cómo va a jugar igual? ¿O qué hago? Pues es un niño. Oíste como, ay, es que luego son súper agresivos, o sea, son súper no sé qué, son súper no sé cuánto. No, o sea, dale una oportunidad a esa persona y que te demuestre que puede, que no puede, y si tienes duda, pues pregúntale, ¿no? Si Correcto. es un adulto, y si no, pregúntale a la mamá, al papá, y que te diga, ¿no? O sea, correcto. Pero normalicemos las diferencias de las personas, normalicemos y tratémoslas como personas, no le pongamos una barrera, un juicio, una actitud diferente porque tiene discapacidad, porque es gay, porque viene de otro contexto social, porque por lo que sea, ¿sabes? Y es que, ¿sabes qué pienso yo con mucha frecuencia? Ahorita estamos hablando particularmente del síndrome de Down, ¿no? Pero regresando a estas múltiples diferencias, yo digo, es que en la vida no la tenemos ganada, ¿eh? O sea, yo ahorita soy súper funcional y toquemos madera que no tengo cerca, pero me caigo, me doy un trancazo, reina, me da una embolia, o sea, algo, y mi condición actual cambia, ¿eh? Y entonces a lo mejor ya no me puedo valer por mí misma o ya no puedo hacer las cosas que hacía y entonces, ¿ahora sí? No sé si me explico, ahora sí, ¿por qué no hay política? No, es que en cualquier momento todas las personas, esta condición se nos acaba, chula. Todas las personas vamos a llegar a un cierto nivel de discapacidad sí. por la edad, ¿no? Entonces... Y bueno, algunas que puedas ir funcionando, ¿no? Pero de verdad, amiga, toquemos madera. Un accidente. Sí, o sea, entonces, nadie se libra. Sí, no te preocupas porque no hay una banqueta lista, regresando al contexto, como dijiste, de territorio, ¿no? Físico. Físico, perdón, y de pronto, es que yo necesito andar en silla de ruedas. Ah, ¿verdad? Que entonces ya no te puedes estacionar ahí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Porque no hay banqueta. Es que es eso, si a mí no me... Y a ver, probablemente, si Matías no hubiera nacido con síndrome de Down, no estaríamos en este podcast. Seguro. O sea, seguro. Entonces, generalmente sí pasa mucho que si a mí no me incumbe, o sea, si yo no tengo que ver con el tema, la verdad es que no me importa. Entonces, no tienes que armar una ONG ni una fundación ni nada, pero sí te importa, sí te debería de importar crear una sociedad en donde pensemos más colectivamente. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Porque si tú estás incluido, o sea, mis hijos van a estar incluidos. Porque, ¿no? Como que... Amiga, yo no acabo aquí. Exacto. Para mí eso es súper importante. Vivimos en una sociedad. Sí, pero además yo no acabo en esta realidad. O sea, mi realidad, si yo no le entro a que diga, pues yo no estoy incluida en esto, pues sí, pensemos en el podcast y tráete cualquier otra cosa. No sé, ¿no? ¿Y para qué hablamos de y cuál es mi interés? Es que yo no acabo aquí. Claro. O sea, yo de entrada, hoy tengo 2 hijos. Yo no sé si van a decidir mañana tener hijos o no. Te decía ahorita, yo no sé si mi salud actual va a ser una salud que va a perdurar y un día, chimpum papa, se me apagó la luz y qué padre, me morí en 2 segundos y no pasé por un proceso. Pero yo no sé qué viene con mis hijos, con los hijos de mis hijos, y a ver, el compromiso de construcción de un escenario de inclusión, de abrazar la diversidad, de aprender. O sea, yo a veces digo, a ver, es que yo no tengo, debería, pues, pero estoy hablando de Adriana, sino de lo general, ¿por qué saber cómo hacer estas cosas? Pero deberías buscar, intentar aprender. Claro. Porque somos parte de una colectividad y tenemos que pasar de veras de corazón del yo al nosotros. Sí, ese es el problema y ese es el problema de nuestras
sociedades que están muy enfocadas en el individuo y que lloren en su casa y no en la mía. Correcto. Y este tipo de cosas. Y tarde o temprano, pues necesitamos de los demás. O sea, amiga, tarde que temprano tú eres el que va a llorar en la casa y el otro no. En lo que sea. Mira, y es que hay cosas tan simples. A mí me sorprende que uno de los conflictos, te lo juro, más relevantes en el Ministerio Público, y esto creo que es el que más va a la gente, es el conflicto vecinal. Yo no lo puedo creer. O sea, parece que hay tantas cosas. ¿Cómo puedes estar insensible, lejano, del que vive al lado de ti? Claro. Me parece como es el que te va a decir, dejaste abierta la llave, se te está goteando el agua, va a llover tu ventana, ¿no? Pero eso implica en todo. O sea, ¿cómo puedo estar no sensible a la realidad con la que está creciendo mi hijo? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Está muy cañón. Y al final siempre regreso, pues tratémonos todos con respeto. Y ya, que cada quien sea y haga, o sea, dejen ser a cada quien. Pero no hay una rayita más profunda que solo el respeto, amiga. No tendríamos que migrar. Me encantaría un mundo más empático, un mundo más colaborativo. Pero si empezamos por el respeto, o sea, creo que avanzaríamos el 80%, ¿me explico? Amiga, ¿has sido respetada? ¿Matías ha sido respetado como tú esperas o no? Yo creo que sí, y yo creo que, o sea, porque escucho luego a personas que constantemente son discriminadas, ¿no? En todos los sentidos, o sea, pero en el mundo de la discapacidad. Y sin duda existe una discriminación muy grande hacia las personas con discapacidad, pero también es como tú te plantes ante la vida, ¿no? Okay. Es como tú le des cara a las cosas, a la gente, y podrías ponerte en situaciones donde te discriminan absolutamente todos los días de tu vida. Sí. O puedes decidir no sentirte discriminada todo el tiempo y hacerle frente a las cosas, y un poco también es cómo estás tú tratando a tu hijo, porque como trates tú a tu hija o hijo con discapacidad, así lo van a tratar los demás. O por lo menos ahí va a poner la atención. Pues sí, o sea, si tú constantemente estás como diciendo, ay, es que mi hijo pobrecito porque tiene síndrome de Down y entonces no sé qué, pues vas a hacer que la gente trate a tu hijo como pobrecito tiene síndrome de Down y entonces constantemente sea discriminado. Y si tú te paras y dices, no, pues califíquenlo igual, exíjanle igual, regáñenlo igual, ¿no? Entonces también lo pones en una igualdad de derechos que haces que la gente también lo trate de esa manera, ¿no? O por lo menos incentivas a que lo traten igual, ¿no? Sí, entonces... la escuela es un punto medular. Sí, la escuela sin duda es un punto medular y por eso es muy difícil encontrar una escuela si tienes un hijo con o sin discapacidad, o sea... Sí, claro, o sea, sí, claro. Los sistemas educativos están muy hechos como de la revolución industrial, en donde hacías gente para que trabajaran en una fábrica y punto. Entonces les decías que así hicieran lo mismo, de la misma forma y de la misma forma de aprender para que hicieran un trabajo muy sistematizado y muy, ¿no? Hoy en día no estamos ahí y las escuelas siguen manejando un mismo sistema en donde creen que la misma forma de educar es para todos, ¿no? Entonces es muy difícil si además tu hijo tiene limitantes en la parte cognitiva, encontrar una escuela que vaya acorde a eso. Hay muy pocas, hay muy pocas en el mundo, hay muy pocas en México. Entonces, y muchas veces yo siento que hay mamás que dicen, híjole, con tal de que me lo agarren, casi, con tal de que lo metan al salón, ya, me da igual, ¿no? Y entonces, pues tienes a chavos ahí como en una banca sin aprender. Sufriendo seguramente algunas cuestiones de violencia que distintas, probablemente. Por la discriminación, porque no hay los caminos para tratarlos. Pero no están aprendiendo nada, ¿no? Entonces, ¿qué chiste tiene? O sea, yo antes sí estaba muy a favor de la educación 100% inclusiva, o sea, de que Matías hasta el resto de su vida fuera una escuela con personas que no tuvieran discapacidad. Hoy en día ya no pienso igual. Hoy en día creo que sí está bien hasta cierto punto, pero llega un punto donde se separan mucho, en donde una persona con discapacidad intelectual, a partir de los 15 años, no sé, tienen otros intereses y además también quieren estar con sus pares, quieren tener a su novia, ¿sabes? Entonces como que creo que hay... Y también ahí toca, pregunta, ¿un día a la vez?
Sí, toca un día a la vez y Es pregunta, ¿eh? Genuina. Sí, o sea, toca un día a la vez, pero pues como mamá, o sea, la neta, no tienes que tener un hijo con discapacidad, o sea, la verdad, ser mamá es bien difícil, es bien cansado. Hay días que dices, ay, ya logré que hiciera esto y de repente no. Con discapacidad generalmente pasa mucho que avanzan 3 pasos y dan 2 para atrás. Así es, Así es, y tienes que tener paciencia. Y sí, un hijo con discapacidad te enseña a tener más paciencia, a que va a su ritmo, a no estarlo constantemente comparando con otras personas, porque eso tendemos también a hacer las mamás. Y tú tienes otro hijo. Tengo otro hijo, él no tiene discapacidad y yo no sé quién me da más dolores de cabeza, ¿me explico? Te creo. Es más chico, ¿no? Es más chico. Ah, sí, claro, dijiste que tu primer hijo, Matías. Sí, Matías claro, es mi primer hijo. Sí, es que ubico al otro, ya había el otro. Sí, el otro es tremendo y entonces, y también hay un reto ahí familiar en donde, y pasa muchísimo. Además se ve más grande también, entonces ahí eso se ve más confusión. grande porque intelectualmente pues, correcto. O sea, está más avanzado que tu hermano con síndrome de Down, y también hay un tema ahí en donde cada vez que hables con una familia que tiene más hermanos va a salir este tema en donde la persona con discapacidad absorbe mucha atención de los padres. Sí. Por razones médicas, obvias, de terapia, hay niños que pasan, no sé, los primeros 3 años de su vida en el hospital, y obviamente, ¿qué pasa? Que el hermano tiene que aprender hasta un poco a crecer. Sí, a un ritmo diferente. pero queda como relegado, sí. No porque los padres queramos, sino porque el otro se está muriendo y lo tienes que llevar al hospital. Es un tema de déjame usar la palabra correcta, no es de prioridad, sino de necesidad inmediata. No de sé necesidad, si exacto. Entonces se vuelve muy complejo y hay películas que te muestran esto en donde te dicen, ay no, pues es que mi hermano con discapacidad es el sol y la familia somos los planetas que giran alrededor, y es cierto. Entonces a veces como mamá te viene también como esa necesidad de estar cuidando al otro más que al, ¿sabes? O sea, es muy difícil, y es un reto más grande y a veces se convierte en un reto mayor en cómo le doy atención al que aparentemente no requiere atención, ¿sabes? Entonces, que eso nos pasa hijos con o sin discapacidad, o sea, siempre está el que de cierta forma ha requerido más atención y entonces el otro de repente se da ¿sabes? Ya sé. Pero bueno, algunos de los temas que salen ahí también en la discapacidad es como el tema de los hermanos, ¿no? De cómo sí se vuelven este soporte para el hermano con discapacidad, pero también como padres tenemos que estar muy atentos de ellos. Sí, y te voy a hacer una pregunta, amiga. E incluso, ¿cómo se les limita la responsabilidad? A ver, voy a poner un escenario y tú me dices cómo lo explicamos. Como asegurarte, que no creo que puedas, pues lo decía, tú me dices cómo lo hacemos, para que justamente tu hijo se encargue de su vida y no tenga que ser la persona que se va a hacer cargo de Matías. Exacto. ¿Sabes? Y ahí me parece súper delicado porque lo he visto en muchísimos escenarios. O sea, desde los de no quiero hasta, bueno, estamos tranquilos porque aquí tenemos el sustituto. No, o sea, pero tampoco lo sé. No sé si me logro explicar. O sea, yo creo que cada familia es un mundo y cada familia tomará las mejores decisiones que decidan. Pero es bien fuerte para el otro chavo, no sé, me explico. El otro, yo, en mi familia, en nuestro código familiar. No, o sea, en lo particular, la pregunta, o bueno, en todas las familias que tengan a una persona con discapacidad, la pregunta del millón es ¿qué va a pasar cuando yo me muera? O sea, esa es la pregunta. ¿Te da angustia, amiga? Más difícil. Esa es la pregunta más compleja porque es una persona que igual está en desventaja y que sobre todo cuando hay discapacidad intelectual o hay poca, no se puede valer por sí mismo, ¿no? Entonces sí te entra angustia, por supuesto, eso es lo que primero que piensas cuando nace. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es un pensamiento que está todo el tiempo, pero yo creo que en vez de estar angustiado y preocupado, pues hay que ocuparnos de cómo logramos a la manera de lo posible hacerlo lo más independiente posible, que eso es algo que buscamos con todos nuestros hijos, ¿no? O sea, que sean independientes, que vivan por sí mismos, que puedan trabajar, que se paguen sus cosas y que sean felices, ¿no? Eso lo hacemos con cualquier hijo. Con un hijo con discapacidad requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo y requiere un plan de vida constante, ¿no? O sea, todo el tiempo estás pensando a ver, tiene que aprender estas habilidades para que algún día cuando yo no esté, pues pueda hacerlas solo, ¿no?
Y para mí sería muy injusto decir como, ay, bueno, pues es que está su hermano y ya su hermano será a cargo cuando yo me muera. Entonces yo sí, como familia, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos porque Matías pueda ser lo más independientemente posible. Y yo realmente, o sea, en mi corazón lo veo viviendo solo, teniendo una pareja, casándose, ¿sabes? Como, porque hay muchas familias que dicen, ay, pues es que ya tengo un hijo con síndrome de Down que me va a acompañar hasta que yo me muera. No, por favor. Y entonces como que digo, qué injusto. O sea, qué injusto para tu hijo, qué injusto para los demás. Obviamente, la verdad es que yo nací y vivimos en un gran privilegio que no muchas familias puedan tener, Sí. Lo cual me siento muy afortunada. Pero conozco muchas familias en el privilegio que piensan así y que digo, no puedes hacer eso. O sea, creo que sí es pues hacer todos tus esfuerzos para hacer lo mejor posible. Y todos hacemos, como mamás, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero a veces tenemos que ir un paso más allá y trabajar hacia eso, ¿no? Y creo que estarte preparando constantemente, no solamente en términos de irle construyendo un camino que le pueda dar el mayor nivel de seguridad personal en medio de la condición, sino también cómo aprendes, cómo formas, cómo te reinventas, para que puedas estar lo mejor posible. Porque voy a decirte algo que es mi percepción, corrígeme. Creo que la esperanza de vida ha crecido también, ¿no? Sí, ha crecido muchísimo. O sea, hace 20 años vivían como hasta los 40 años. Sí, hoy en día yo ya vi 65 por ahí. Viejito. Sí. Y claro. nunca había visto, ¿eh? Y de unos años acá he visto, no muchos, pero te quiero decir, viejitos, 65 años. Son súper comeaños, además. Yo acabo de estar con unos chavos. O sea, que tiene más. O sea, si yo lo veo viejito, debe tener más, bueno, ¿o qué? 20 más, o sea, o 10. Acabo de estar con un chavo que me dice, sí, yo tengo 42. Y yo, ¿qué? Te ves como de 17. ¿Y sí? Sí, cañón. Pero eso no pasaba. No, claro, o sea. ¿Pero es por el avance médico? Es por el avance médico y el avance social y el avance en muchos sentidos, porque, o sea, antes, no sé, hace 20 años era muy común que las personas nacían con discapacidad y se los encerraban en su casa y nunca salían. Y a estas alturas, yo sé de dos, ¿eh? O sea, a estas alturas de mi vida, no estoy hablando de 1901. Me tocó ver dos así de, es que, te lo juro. Sí, o sea, eso es terrible. Creo que hoy en día ya tenemos más información Gracias de cómo empezar desde muy pequeños a darles las herramientas para que se desarrollen de una manera en igualdad de condiciones y que tengan acceso a los mismos derechos que todas las demás personas, ¿no? Hace 20 años mucha de esta información no existía. Entonces, por eso muchas veces me preguntan, oye, es que hay diferentes grados de síndrome de Down, o por qué veo a un chavo de 30 años, no sé, con síndrome de Down que se expresa muy bien, que entiende muy bien, que camina muy bien, y hay otros que no. Y entonces la respuesta es, no hay grados en el síndrome de Down. Ok. ¿Es chamba? Una parte es chamba, otra parte es, todos tenemos genes, o sea, todos heredamos de nuestros padres los genes que nos caracterizan y que también nos dan nuestras habilidades cognitivas y nuestras habilidades, ¿no? Entonces, sí. Uno es eso. Hay gente que es muy buena artísticamente, hay gente que es muy buena con los números y eso viene de nuestra herencia. Entonces, con los chavos con síndrome de Down, igual. Lo mismo. O sea, voltea a ver a sus papás. Y entonces, ¿no? Vas a ver, o sea, de dónde heredaron las habilidades que tienen. 2 es estimulación, desde muy temprana edad. A los chavos con síndrome de Down les tienes que enseñar absolutamente todo, hasta sostener la cabeza, que a un bebé regular no. Entonces, tienes que enseñarle todo lo que hacen. Y lo aprenden, y lo saben hacer, y lo pueden hacer, o sea, es como eso. Tu hijo es crack en el fútbol, por ejemplo, te quiero decir. Me he visto jugar fútbol y es bien crack. Le gusta mucho, ¿no? Y el tercero es... Y lo decía por la coordinación motriz, porque de pronto hay esta onda de, híjole, no, hombre, es bien crack. Porque le gusta mucho, pero claro, ponlo a hacer un rompecabezas y te va a mandar a la fregada, porque no le gusta, o sea, todo lo fino no le gusta. Y mi tercer punto es... Tú tienes que motivar el talento en tus hijos, o sea,
que tengan o no discapacidad, tú eres el que la va a llevar a la clase de fútbol, tú eres el que la va a llevar a la clase de tenis, o no, sí. O sea, tú eres el que va a incentivar que tu hijo aprenda muchas cosas. Entonces, si tienen un hijo con discapacidad, o sea, pónganle la vara muy, 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 muy alta, ¿no? Y decir... Qué fregonería lo que acabas de decir. Que pruébalo, ponlo y tengan un hijo con o sin discapacidad. O sea, como que sus miedos no los reflejen en sus hijos. Esos son tus miedos. Tú eres la que cree que no puede. Tú ponlo a prueba, mételo, incentívalo, llévalo y ya vas viendo. No, y me encantó esto de la vara alta. No tendría que ser, mira, con que logre. No, ponle vara alta. En una de esas la rompe, te sorprende y le das un recurso para que pueda tener una vida lo más común posible, ¿no? Y común, hablando de esta inclusión y en estos conceptos, ¿no? Ojalá nadie tenga una vida común y aburrida. Me refiero a que pertenezca, que pueda moverse en diferentes escenarios. Ser independiente y feliz. Correcto. O sea, que eso es lo que deberíamos de buscar para todos nuestros hijos, con o sin discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es eso, como que confía en él, o sea, en ella, confía en ti como padre de familia, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Como que decimos, híjoles, que no soy capaz, y, o sea, sí eres capaz, o sea, sí puedes, y por eso también cuídate a ti, ¿sabes? Como que muchas veces... de eso, amiga, porque creo que te puedes, lo dijiste súper bien, creo que cuando estamos al servicio de alguien más, del escenario en el que sea, podemos ponernos no en segunda, sino en última, y eso es 20º lugar, y cómo ayudas desde ahí. O sea, y eso nos pasa como mamás en el mundo. Como mamás siempre es como esta posición, porque también nos crecimos en una cultura en donde nos dicen como tú como mamá te sacrificas por todos y siempre es primero todo el mundo y de último estás tú. Entonces, ¿qué pasa cuando de último estás tú? Que no tienes la energía, no tienes las ganas, estás cansada, te enfermas. O sea, una mamá enferma. Amiga, y también debes estar dolida en algún momento de ya, por favor, un rayito de luz para acá. Pero claro, la única persona que se va a llevar, o sea, que va a buscar ese rayito de sol, eres tú. O sea, tú no puedes esperar a que llegue tu marido y te diga, ay, sí, híjole. O sea, o que tu hijo, o que tu mamá, o que tu papá. O sea, eres tú. Entonces tú tienes también como que ver por tu salud, física, emocional, ya sabes, espiritual, en donde tú trabajes en todos esos aspectos para que tú estés bien. Porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a ser como esa persona que va a apoyar a todos los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, sí es como un poquito primero yo, es un poquito... Por favor. O sea, es un poquito como, ¿por qué cuando se va a caer el avión te dicen ponte primero tú la mascarilla y luego se la pones a las personas que necesiten tu ayuda? Porque si tú no te la pones, pues no vas a poder ayudar a los demás porque pues ya te moriste, ¿no? Mira, es que yo de esas a veces puedo pecar duramente quizá de egoísta, no, al revés. Egoísta. Sí. Pero yo creo que es que si yo estoy frustrada, si yo me veo en el último, si yo no me dan ganas de estar para los demás, no es mala onda. Pero si yo me siento cómoda, si yo ya, entonces puedo darte mucho de mí. Exacto, entonces creo que es trabajar mucho en ese amor propio, o sea, y a veces, de verdad que a veces tengo mamás que me dicen, pero es que ¿cómo le hago? Pues, ¿qué te gusta? No, y tienes señalamientos y sí lo haces. Sí, pero eso... Pero ni modo, chula. O sea, si sí te ves, también tienes el señalamiento. Y creo que otra vez regresemos a la inclusión y a la diversidad. O sea, en esa diversidad déjame ser la mejor mamá que yo puedo ser. Exacto, y también como que tendemos muchísimo a juzgar a los demás. Completamente. O sea, y a juzgar que está bien y que está mal y que es una buena mamá y que no es una buena mamá. Y, o sea, creo que cada quien debe de ocuparse de su propia vida y darle respeto. O sea, regreso al respeto, ¿sabes? Como que tú no sabes qué está pasando esa persona, tú, y no tienes por qué saberlo, simplemente tienes que como que respetarlo y punto, ¿no? O sea, como que tú a lo tuyo. Si más personas se ocuparan de sus propios problemas, todo sería mejor. Pero el tema es como eso, o sea, busca esas cosas que te gustan y date un espacio y siempre hay un espacio. Pues igual te vas a tener que levantar más temprano, pues sí. Pues ni modo, chulo. O sea, pues acuéstate más temprano, igual no sé, o sea, tienes que buscar hacer esos ajustes para organizarte de tal manera en que puedas cubrir todo, ¿no? Y delega
delega lo más que pueda. No todos tenemos el privilegio de tener ayuda en casa pero si tienes un círculo de amigos, tienes un círculo familiar, tienes un círculo en donde sí creamos estas redes en donde nos apoyemos mutuamente, ¿no? Me encanta. Oye, déjame preguntarte un poco más de esto. Hoy que estás encarrilada, ¿no? O sea, ya sabes un poco el ritmo, ¿no? De para dónde. ¿Cuáles son los nuevos desafíos a los que te enfrentas? Pero te sabes el ritmo y no, o sea, como lo que te decía. O sea, decía, ¿cuál es el desafío de ahorita? Yo antes decía, no, escuela inclusiva, o sea, regular hasta el fin del mundo. Y la verdad es que me voy dando cuenta conforme va creciendo que no, que sus necesidades van cambiando. Y creo que eso aplica como papás en general. O sea, en general tenemos una expectativa, muchas de nuestras propias frustraciones que se las queremos pasar a tus hijos, ¿no? De que, ay, yo no pude esto, ahora quiero que tú sí. Y creo que hay que aprender a evolucionar conforme va evolucionando la vida y las circunstancias, siempre haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y ir viendo qué va pasando. Sí hay que tener un plan, sin duda, pero se vale cambiar. O sea, eso de que, no, mijito, tú tienes que ser médico porque tu papá fue médico y tu abuelo fue médico y fue... Del kinder, te lo juro que en el kinder me dijo, es que él va a ser cirujano. De un niño y yo, ay, qué niño tan con tanta visión. Te lo juro que pensé, dije, a lo mejor dijo, güey. No, es que ya decidimos que, no, bueno, a mí se me torcía la cara, ¿no? O sea, qué cosa más espantosa. O sea, y las cosas van cambiando y van evolucionando, también las circunstancias van cambiando, el mundo va cambiando, entonces tienes que estar como muy flexible a estar viendo y escuchando esos cambios y tú irte adaptando tu realidad a esos cambios, ¿no? Oye, amiga, y pensando en adaptar tu realidad y esto, formas parte de muchas iniciativas, ¿no? Estás en muchas cosas que también apoyan esta inclusión, ¿no? Bueno, yo tengo mi fundación, mi organización que se llama Cambiando Modelos, en Cambiando Modelos a raíz de cuando, como te comenté hace rato, cuando nació Matías, mucha de la información que yo tenía venía de los medios de comunicación. Entonces me di cuenta que la forma de sensibilizar a todas las personas, no solamente a las personas que tienen un hijo con discapacidad, es a través de los medios de comunicación. Porque regreso a lo mismo, si tú no estás directamente involucrado con una persona con discapacidad, no te interesa tener ni información ni hacer nada al respecto. Si te llega a través de los medios, en el noticiero empiezas a ver a personas con discapacidad como reporteros, empiezas a ver en la novela, en la serie que estás viendo a personas con discapacidad actuando como cualquier otra persona, en la moda, en el entretenimiento, en algo que vas a consumir, sí o sí. Me encanta. Entonces empiezas a decir, por lo menos nosotros en Cambiando Modelos decimos, si no los vemos, es como si no existieran. Completamente. Y si no existen, pues no los incluyo. Entonces, un poco con eso empezamos cuando hablabas de lo de Dinamarca incluso. Entonces, para hacerlos visibles, los tienes que poder ver. Y por eso trabajamos desde Cambiando Modelos en los medios de comunicación. Del lado de fundación, mucho en sensibilizar y en hablar de la discapacidad y de la forma en que viven las personas con las narrativas correctas. Y tenemos la agencia de talentos donde representamos a talento con discapacidad. ¡Me encanta! Para que sean contratados como actores, actrices, modelos, figuras públicas, como cualquier otro actor o actriz. Entonces, ahí trabajamos con el talento y sus familias para darle las herramientas de, oye, el mundo actoral es muy complejo, o sea, y si nunca has estado ahí, pues nosotros te vamos guiando. Y que eso le ayuda a generar sus recursos para justamente este futuro. Claro, o sea, una de las cosas que más orgullo me da es decir, estamos creando un segmento laboral nunca antes pensado para personas con discapacidad. Y no es que nosotros lo inventamos, por supuesto vienen muchas tendencias mundiales, pero nosotros en Latinoamérica sí estamos sentando un precedente para que las personas con discapacidad sean vistas como cualquier otra persona y sean incluidas en ese mundo, en ese aspecto laboral que antes no. Y a mí y a los que nos escuchan, nos ven, vamos a poner ahí todas las referencias porque seguramente hay cosas que se pueden hacer para sumar, para apoyar, para difundir, súper padre, porque me parece que ese es el gran reto, fíjate, cambiar los modelos. Sí, por eso así se llama. O sea, es un poco lo que buscamos es pues cambiar los modelos establecidos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, hoy en día nos enfocamos en los medios, el día de mañana, no sé, iremos evolucionando. O sea, el chiste es que lo ideal sería que cambiando modelos no existiera.
O sea, que no tuviéramos que hablar de ya esto, sé. que no tuviéramos que hablar de inclusión, que no tuviéramos que hablar de abrazar la diversidad, porque pues, el mundo es diverso. Desafortunadamente tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo consciente, y al final lo que nosotros también buscamos en Cambiando Modelos y lo que busco yo como su fundadora es que realmente lo abraces, o sea, que no sea como... No, es que tienes que ser inclusivo porque es lo políticamente... que no sea discurso, que no sea cuota, que sea, ¿sabes? Que sea emocionalmente a veces genuino. Tienen que existir las cuotas, No, y sin por duda. algo se empieza, Sin duda. Y muchas cosas, o sea, tienen que estar como, tiene que haber una ley, tiene que haber un precedente, tiene que haber algo para que las cosas empiecen a cambiar. Sí, claro. Pero realmente para que las cosas cambien es que la gente quiera que cambien y que la gente lo abrace y que la gente, ¿sabes? Sí, a eso como, voy. O sea, como, tiene que empezar como- por la cuota, pero ojalá lleguemos a que el punto no sea cumplir la cuota, sino que Exacto. sea una cuota de mi corazón. No sé si me explico. ¿Qué estoy Sí, haciendo a favor de esto? que entendamos el por qué. O sea, ¿y a mí qué? O sea, ¿y a mí qué si yo no tengo un pariente con discapacidad? ¿A mí por qué debería de importar? Pues porque, por muchas razones, porque a lo mejor algún día te da discapacidad, adquieres una discapacidad, a lo mejor porque si tú ayudas, te ayudan, porque generas una comunidad, porque resulta que Porque no la tienes. Nada más porque no la tienes y puedes en este momento de tu porque vida. puedes, porque quieres, porque resulta que los ajustes que hagas van a beneficiar a muchísimas más personas. O sea, hay muchísimas razones del por qué debería de importarme la otra persona, ¿sabes? Sí. Y es eso, regresar siempre a la persona. Tengo una persona enfrente, igual y no habla, pero háblale a la persona. No le hables a su mamá. O sea, ayer Híjole, sí. fue una chica a un casting, que ella es usuaria de silla de ruedas y iba con su novio, porque el novio la acompañó X, así como a ti te puede acompañar tu pareja a X cosa. Y el señor del casting le dice al novio, la apunta, y ella se voltea como, o sea, yo me apunto sola, ¿sabes? Como Sí, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿sabes? Entonces es como, trata con respeto. Si no puede, ya alguien llegará a ayudarle, ¿sabes? Pero siempre es a la persona, o sea, estás hablando con la persona. Tenga síndrome de Down, no tenga síndrome de Down, sea usuario de silla de ruedas, sea quien sea, sea sordo y tenga un intérprete, estás hablando con la persona, ¿sabes? Entonces es eso, veamos siempre a la persona, en general. ¿Qué te gustaría, amiga, que la gente que hoy nos escuchó se quede de este episodio? Pues eso, como abracemos la diversidad humana. O sea, a ver, tú no puedes decir es que él es diferente, ella es diferente. Y pues sí, o sea, todos somos diferentes. Todas y todos somos diferentes. Y se vale que cada quien tenga diferentes maneras de pensar, intereses, se vea diferente. Pero pues simplemente respeto. O sea, por eso regreso mucho como al respeto. Porque digo, Sí. si respetamos a las demás personas, entonces también nos estamos respetando a nosotros mismos, Por supuesto, ¿sabes? por supuesto. Entonces, y el respeto nos va a llevar a lo mejor no entiendo tus diferencias o lo que te hace diferente, pero lo respeto y te dejo ser. Pero no te daño con mi mirada, pero no te daño con mis palabras, pero no te daño con mi Sí. indiferencia. O sea, sí, me parece que ese es un punto súper importante, ¿no? O sea, poner el foco en el respeto, poner el foco en la persona está en el centro, Ujú. investigar, entender. Sí es nuestra responsabilidad, compartimos un espacio, Sí. ¿sabes? O sea, sí investiga, sí entiende, para que tengamos narrativas mucho más nutricias, ¿no? Ujú. Un lenguaje mucho más inclusivo, para que encontremos formas, cada quien de nuestra trinchera, de poder sumar a mujeres como tú, con causas como la tuya, con proyectos como el que nos compartiste, para hacer diferencia. Ujú. Porque si no, tampoco puedes sola, ¿sí me explico? O sea, qué padre que vas con todo, pero si estás con este proyecto que puede dar trabajo, que puede dar una visibilidad diferente, Ujú. híjole, sumémonos, investiguemos, veamos cómo, levantemos la mano, no tengamos miedo, ¿no? Seamos francamente ignorantes y no sé cómo, pero ayúdame a entender cómo. Claro. Porque necesitamos construir un modelo distinto, cambiar completamente, como decías, ¿no? Totalmente. Es eso. Es eso, y vivimos en una sociedad, pensemos un poco más colectivamente, un poquito. O sea, no, nuevamente, no tienes que hacer una fundación y
¿sabes? Como que, y luego también, por ejemplo, por supuesto hay muchísimas causas que requieren dinero, ¿no? Sí. Y la cultura de donación en México es... No, y luego te enteras de cada cosa que dices menos, ¿no? Claro, pero no dejemos de ayudar, no dejemos de donar, o sea, nada más averigüemos un poquito, o sea, dónale a las personas que sabes que van a usar los recursos de la manera adecuada, pero México necesita mucha ayuda, o sea, yo de verdad siempre que me llega algo, o sea, si tienes la oportunidad y la posibilidad... Y todo suma, amiga, y todo suma. O sea, ayuda con lo que puedas. Y además, cuando tienes la posibilidad, dar dinero es lo más fácil. La neta. O sea, dar dinero es lo más fácil en todos los sentidos cuando lo tienes, ¿no? Obviamente. Pero pues ayuda de la forma en que puedas. Y si no tienes dinero, ayuda con tu tiempo, ayuda con tu empatía, ayuda con tu respeto. Con tu respeto, ayuda enseñándole a tu hijo, al vecino. O sea, ¿sabes? Como que todos podemos convertirnos en personas inclusivas, si así quieres usar el término, sí, pero es respetando las diferencias de todas las personas. Y todos lo podemos hacer desde nuestra trinchera. ¿Tienes un proyecto que tengas ahorita en puerta? Así como para que aprovechemos para decir muchos, pero uno como ese que nos conectó, que dije, ¡wow! Nuestro desfile de moda, sí, viene para octubre. Entonces vamos a hacer un desfile de moda inclusivo en donde vamos a tener... Espero estás aquí, nos compartas. Sí, seguro. Poder impulsarlo. Nuestro desfile, o sea, constantemente seguimos trabajando con las productoras, con las empresas para que hagan publicidad inclusiva, para que abracen al consumidor con discapacidad, al consumidor diverso como un consumidor más. Entonces eso es el día a día. Entonces si hay alguna empresa escuchando, seguramente sí, acérquense a Cambiando Modelos para que nosotros les podamos dar las asesorías de cómo hacer marketing y publicidad inclusiva, de cómo empezar a hablar de la diversidad humana dentro de la compañía, dentro y hacia el consumidor final. Contraten personas con discapacidad, denle la oportunidad, no demos chance, demos oportunidades. Y dejémonos sorprender de la vida y de las personas, que es lo máximo, es lo más bonito de la vida, ¿no? Dejarnos sorprender. Es el que yo estoy profundamente agradecida, pero además, hablando de esta última palabra que usas, muy sorprendida también de este corazón tan grandote que tienes y esta causa tan fregona que abrazas. Y aquí estoy yo con todo mi corazón dispuesta a sumar en lo que pueda sumar. De veras, tómalo, y aquí lo estoy diciendo a micrófono abierto, porque te tenemos grabada. Me tienes grabada, güey. Por eso no lo dije cuando cortara así, ya. No, aquí lo digo. Y ojalá la gente que nos escucha, que nos ve, pueda desde su trinchera, en su capacidad, en su voluntad, en su amor, hacer algo para que tengamos un mundo mucho más amoroso y respetuoso. Exacto. Gracias, amiga, por haber estado aquí. Sé que corres ahora a cambiar cachucha a otra onda de mamá también, pero te agradezco profundamente que estés aquí. No, al contrario, gracias por este espacio, gracias por tus palabras, gracias por tu apoyo. Necesitamos muchos espacios así, mucha gente como tú que promueva la diversidad, que promueva las buenas acciones y gracias, y siga haciendo lo que haces porque está increíble. Ya te quiero. Y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Bye. Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.